En la cordillera de los Andes hay una historia de magia, de piedras, de monolitos misteriosos. Pocos, pocos son los conocedores del origen y del propósito de esas tallas magistrales en piedra. Todos saben dónde están esos yacimientos. Son unos yacimientos arqueológicos impresionantes, pero nunca se ha revelado la razón de ser de esos yacimientos, su antigüedad, su método de cortado y de talla. Este tema es uno de los grandes enigmas de la Tierra y hoy vamos precisamente a recordar ese gran secreto del pasado remoto, las piedras mágicas de los Andes. Hola amigos, soy Irene Robledo Estrados y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Cordillera de los Andes. Ese nombre viene de Antisuyo o Andesuyo, un nombre en quechua que significa pie de monteselva. Es como si ahora existe el Departamento del Atlántico y con el tiempo todo el país cogiera el nombre. Era el nombre del pie del monteselva y después se convirtió en el nombre de la cordillera de los Andes. La cordillera más larga del mundo. Es una cordillera que va desde Colombia, Venezuela, hasta Chile, Argentina, en la Tierra del Fuego. Llena, llena de secretos antediluvianos, llena de túneles, de historias de seres del espacio, de unos misterios subterráneos imposibles, de construcciones inexplicables, de puertas talladas, maravillosas hacia el infinito. El tema de hoy es precioso, absolutamente precioso, porque vamos a recordar esas piedras mágicas de los Andes. Pero antes de comenzar con el tema, quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que le den like. ¿Para qué? Para que precisamente este tema de los mágicos Andes se difunda, para que conozcamos mucho más de esa historia ancestral de Sudamérica. Los invito a que entren a hildastrauss.com. Ahí van a poder escuchar en directo o en grabaciones todos los programas de radio. Pero ahí también van a encontrar las meditaciones express, porque hay que comenzar a meditar ya. En hildastrauss.com también van a encontrar ese blog con todos estos mismos temas tan interesantes. Denle like, suscríbanse. Los Andes. Los Andes es un mapa histórico de las adaptaciones, de la siembra humana, de esa genética nuestra de las estrellas, de esa inexplicable maravilla del pasado. Es totalmente indudable que el centro de toda esa cordillera de los Andes es el lago Titicaca, hacia el Perú y hacia Bolivia. Ahí está el centro y ahí se concentra toda esa memoria ancestral. En los demás países hay cosas bellísimas, hay maravillas, hay cosas verdaderamente memorables, pero el centro es ahí, el lago Titicaca hacia Perú y hacia Bolivia. Es
el lago de Viracocha. Era el centro de Tahuantinsuyo, particularmente ese corredor antiguo de Perú y Bolivia, esa pequeña franja. Toda la costa de Perú, los Andes, pero hacia la costa, y el suroccidente de Bolivia, podemos decir que es un museo, totalmente un museo lleno de tesoros. Y es que este es el centro de dos puntos muy importantes, con unas energías muy importantes. Estamos hablando del lago Titicaca y de Cusco. Y a partir de estos dos puntos se desarrolla un mapa mágico. En estas construcciones, en estos sitios, en estos yacimientos arqueológicos, hay tres capas perfectamente delimitadas y perfectamente conocidas. Hay unas piedras enormes, grandes, que son esa capa atlante, de ese tiempo, de esa humanidad. Después sigue otra capa, que es de esa época de Tahuantinsuyo, que son también unas piedras robustas, representativas. Y la nueva capa, que es una capa absolutamente inca. Y esas tres capas se ven perfectamente en Machu Picchu. Y además, también vemos perfectamente que la capa nueva, la nuestra, la de ahora, son unos ladrillos pequeñitos, chiquiticos, en comparación con esas enormes lajas y enormes piedras de la época Tahuantinsuyo y Atlante. Y nosotros, al ver a Pumapunco, a Tiwanaku, a Sacsayhuamán, nosotros al ver esas piedras absolutamente inexplicables de Ollantaytambo, unas canteras lejanas, porque las piedras de Ollantaytambo, con referencia a dónde estaban esas piedras, son unas canteras muy lejanas. Y uno se pregunta, ¿cómo llevarían esas piedras hasta ahí? ¿Cómo harían para la talla, para el moldeado y lógicamente para mover esas piedras? Pero aquí hay una cosa que es cierta. Esas construcciones están llenas de misterios que no han sido explicados. Precisamente el peso de las piedras, cómo las movieron, las tallas que son absolutamente perfectas, con ángulos perfectos, absolutamente lisas, impresionantes, con una transporte, pero un transporte imposible. Y estamos hablando de la tecnología que nosotros conocemos. Igualmente tenemos que mencionar la antigüedad, una antigüedad que todavía no ha sido determinada. Y que todo esto definitivamente pareciera que no es obra del ser humano. Y también existe una realidad. Nadie explica. Bueno, y yo aquí de atrevida, si tengo que ser la primera. Y es que hay un punto muy curioso en esos yacimientos. Nosotros encontramos en esos yacimientos un monolito y al lado una habitación de piedra tallada o una cámara. El monolito, el cuarto. Monolito, el cuarto. El ejemplo más famoso está en Machu Picchu. Hay una cueva que le pusieron el nombre de mausoleo, porque presuponen que eso era, que era un mausoleo. Absolutamente divina, tallada por dentro. Y afuera, a la intemperie, hay un monolito que se llama la piedra Intihuana. Eso no tiene ninguna razón de ser. Y no es lo que se ha dicho. Hay historias precisamente de que un ser solar llegaba en un vehículo absolutamente especial
y encajaba, se amarraba el sol. En esa piedra en Tijuana era el sitio donde se acoplaba el sol, una nave. Y es impresionante. Y es la piedra más antigua que hay en Machu Picchu. Y el nombre, In Tijuana, coincide precisamente con el acoplamiento de una nave pequeña. Es una historia muy linda y hay que hablar de eso y hay que conocer eso. Repito, de esto no se ha dicho, pero es lo que más corresponde. Ahí están las crónicas. Igual sucede con ese cuartico, con esa cueva llamada mausoleo. No es eso, es el cuarto de máquinas que acompañaba y que contenía toda esa tecnología absolutamente sofisticada necesaria para la llegada de esa nave en ese acoplamiento. Digamos que era el sistema de aterrizaje y de despeje de las naves acompañada de su tecnología. Lógicamente que todo eso se fue, se lo llevaron. ¿Y qué quedó? Quedó la estantería y quedó esa piedra en Tijuana. Como una oficina, ese mausoleo como una oficina abandonada. Y todo eso, y estoy hablando de la piedra y del mausoleo, la cueva llamada el mausoleo, es muchísimo, pero muchísimo más antiguo de todo lo que hay en Machu Picchu. Esa cueva y ese monolito. Y eso ya está comprobado, absolutamente comprobado. Todo lo que encontramos también en cuanto a orientaciones y cuanto a medidas y en cuanto a esos puntos energéticos que son importantes, esos puntos de los solsticios y de los equinoccios. Miren, eso fue más como una referencia. ¿A qué me refiero? Es como cuando uno dice, yo de esto también sé, pero esto no se trata de demostrar ese conocimiento o de hablar de eso. Yo quiero dejar en claro que sé de esto, pero esto no se trata de eso. Y que no era un ritual, que son puntos de tiempo importantes de energía. Pero esas construcciones están lejos de ser o estar referenciadas precisamente con el solsticio y los equinoccios. En Sacsayhuamán hay un cuarto, igual, en piedra, con planchones, con escalones. Otro cuarto perfecto de máquinas, dispuesto ahí con una tecnología especial. Y es que, ¿qué pasó? Y estamos hablando de la memoria ancestral, de las historias de labios a oídos. Esos seres, cuando bajaba el sol, cuando amarraban el sol, le contaban a esos tahuantines las cosas. Y a su vez los tahuantines se lo contaron a los incas. Y los españoles, por lo tanto, que lo oyeron de los incas, sabían de eso. Y dieron la orden y mandaron a destruir casi todos, tanto los cuartos de máquinas como las piedras, precisamente para amarrar esas naves. Todas esas piedras, todos esos monolitos absolutamente tallados, los mandaron a picar para impedir la llegada de los ángeles dentro de su imaginación, dentro de su cabeza. Porque además eso no es cierto. El hecho de que hayan quitado
esas piedras, esos monolitos tallados. A estas alturas, queridos amigos, nosotros sabemos que eso no impedía y no podía impedir que llegaran las naves. Lo que pasa es que en ese momento ya la situación de la humanidad y de todo lo que estaba sucediendo era lo que verdaderamente impide hasta hoy la llegada de los ángeles. Hay otro punto que es Moray, ahí cerca de Cusco. Son unos círculos preciosos, perfectos, cavados en forma de teatro que dicen que es para hacer unos cultivos. No, esa es otro sitio para aterrizaje de naves más grandes. Lo que pasa es que posteriormente, con la pérdida de la memoria, se utilizaron como terraza de cultivos. Esa es otra cosa. Todo esto está íntimamente relacionado con Viracocha y con su esposa, el señor de los bastones. Les recomiendo el video 132. Ahí hablo de Viracocha. Con Viracocha llegaron 7 seres resplandecientes, exactamente igual a la historia de Abgal. Es una historia en Sumeria. Estamos hablando de la historia exacta en Sumeria y exactamente igual aquí en Sudamérica. Exactamente igual. No es que sean parecidas las historias, son exactamente iguales. Y aquí hay restos de esa civilización atlante, en todo el centro de la cordillera de los Andes. Lo mismo que hay en otros sitios. Y es que tenemos que saber y reconocer que los incas son nuevos. Inclusive ellos mismos lo dicen, son herederos de una historia. Porque las construcciones son antiquísimas. Encontramos restos, de esos restos atlantes, como les estaba comentando, en Tiwanaku, en Machu Picchu, en Pumapunku, con esas 3 capas perfectamente definidas. Son unos yacimientos arqueológicos bellísimos. Esa capa base atlante es como las piedras, esas enormes de Baalbek, o sobre esas piedras está construido Baalbek. Y son unas piedras atlantes insólitas. Después viene como el cuerpo de la construcción, que es Tahuantinsuyo, bellísimo, maravilloso, antiguo, con unas piedras talladas, como si fueran esas piedras sencillamente mantequilla, perfectamente encajadas, con un calor o con una tecnología o con un sistema misterioso. Diseños absolutamente originales, de gigantes de cabeza grande, que vinieron a reconstruir a los seres humanos después de la inundación. Y vinieron a reconstruirlos con una clave diminuta, el ADN. Y vinieron a restaurar vórtices de piedra. Y vinieron a ese corredor de Perú y Bolivia. Tenemos que hablar de esos cráneos que se han encontrado. Dentro del análisis de los cráneos de toda esa región, se ha podido determinar que no todos son cráneos deformados, que sí lo hacían para copiar esas cabezas de los seres, de las cabezas grandes. Pero
que no todos son de formación, que son definitivamente seres, personajes superiores, con unos cráneos alargados, con una mayor capacidad cerebral, con un contenido cerebral superior. Ellos fueron los diseñadores de esas H's grandes que encontramos en Pumapunku, allá, en un pasado bien remoto. Ellos eran los gigantes Shemsu. Así le decían los egipcios a esos gigantes, que tenían exactamente el mismo manejo de las piedras, como si fueran de mantequilla, como si fueran una espuma. Y caemos en la cuenta que Egipto, Sumeria, Perú y Bolivia son hermanos. En Sacsayhuamán hay piedras que guardan una memoria bellísima, diseñadas esas piedras en zigzag. ¿Qué son esas piedras en zigzag? Son la alquimia humana y la alquimia de los visitantes. Porque esa energía de las dos corrientes impulsadoras y la central, que es la humana, difiere un poco de la de los visitantes. Esos visitantes que son los padres de la alquimia, de una evolución mayor, de una evolución gigante. Por eso es que son los señores de los báculos y los señores de la serpiente. Pero refiriéndose precisamente a ese despertar de la conciencia. Esos señores de la serpiente son los señores que nos trajeron la memoria de la alquimia, de cómo llegar a ser iluminados. Tienen la clave del alma y de la energía central. Pachamac y Viracocha son lo mismo, son el mismo. Y tiene Viracocha que ver con el secreto de la serpiente. Tiene que ver con ese secreto de la serpiente original del ser humano. Una memoria perdida en las catástrofes de la tierra y del ego. Son seres que vienen de Mayú o de Mayo, que así le decían a la Vía Láctea, en la ruta de Venus. Y dentro de esas historias que hablaban los unos con los otros, decían que Venus eso era un problema, porque el vórtice de Venus era, por las temperaturas y por un montón de cosas, complicado. Y que casi que esa era una estación problema, como si nosotros nos quejáramos de el paso por determinado lado. Igual, ellos se quejaban de esa ruta de Venus y de todo lo que ocurría ahí. Y es que, amigos, miren, a partir de Cusco y de ese lago se forma un mapa cósmico. Y estos mapas ya se conocen. Está el lago Titicaca y hay una serie de sitios arqueológicos que forman unos rayos alrededor del lago. Igual ocurre alrededor de Cusco. Y resulta que esas dos estrellas forman un mapa cósmico, un mapa de la Vía Láctea. Esas dos estrellas dan información de la serpiente humana, pero también señalan puntos subterráneos de todo lo que hay por dentro de la Tierra. Y es una cosa lindísima. Es todo un mapa de procedimiento de esos báculos de las serpientes, precisamente para restaurar la luz. Es una historia que está escrita en las huacas. En esas épocas absolutamente remotas,
los visitantes, obviamente que eran despiertos. Ya en la época de Tahuantinsuyo, algunos eran despiertos. Y ya en la época de los incas, eran todos dormidos, excepto unos poquitos que estaban despiertos. Ellos, precisamente, esos pocos despiertos, fueron, y que podían hacerlo porque eran iluminados, ellos se llevaron los secretos de piedra y oro al monte, se internaron en la selva y se llevaron eso. Además, se llevaron esos secretos de piedra. Cerraron, cancelaron, durmieron los vórtices. Allí también se llevaron ese disco original de Caricancha. Caricancha no es un disco de oro. Caricancha era un aparato, era tecnología. Y a ese disco de Caricancha le hicieron réplicas. E inclusive hace poco Perú logró que le devolvieran un disco de oro, sí. Imitación o réplica de Caricancha, pero no es un disco de oro, era una máquina. Y estos poquitos despiertos que se llevaron todos estos secretos, también se llevaron el disco original de Caricancha y la réplica mayor. Y allí se llevaron todas esas piedras secretas, las pocas que dejaron los españoles. También se los llevaron. Las que quedaron y podían perfectamente mover tranquila y perfectamente todas esas piedras, porque eran despiertos. Todas esas puertas secretas talladas en las paredes. Las 6 piedras de Ollantaytambo, ¿qué son? Esas 6 piedras simplemente son vórtices en latencia. Ah, pero lo que pasa es que solo esos vórtices y esas puertas pueden ser activadas por poderosos o despiertos. Son sinónimos. Ahí en esas tallas está el secreto de la proporción extraterrestre, de la siembra, de absolutamente toda la adaptación, de la vida como germen en el cosmos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hubo un diseño, nosotros nos diseñaron, este planeta fue adaptado, nosotros fuimos adaptados y allá estaban las almas para hacer su recorrido por todo el universo en ese aprendizaje. Y casi que las almas decían, ya mero, ya merito, espérense un poquito, ya casi llega la adaptación. Porque somos millones de almas. Estoy hablando de la vida como un germen en el cosmos. No estamos solos, de ninguna manera. Las almas en ese misterio de vivir la experiencia de tener un cuerpo físico. Todas las almas tienen que vivir esa experiencia de tener un cuerpo físico. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, amigos. Hasta un próximo tema y un próximo video.